Comenzamos con las funduplicaturas o fundoplicaturas, al final significa lo mismo, es una aplicatura del fondo gástrico, ¿no es cierto? Este término ustedes lo conocen como parte del manejo del reflujo gastroesofágico y probablemente la fundoplicatura que más conocen corresponde a la fundoplicatura de Nissen, ¿cierto? Pero hay más tipos de fundoplicaturas y más fundamentos sobre los que tenemos que comentar. Por ejemplo, está la fundoplicatura de Nissen y está la fundoplicatura de Dor, la fundoplicatura de Toupet. Ahora, deben comprender algo. Existen fundoplicaturas completas, totales, que le dan vuelta 360 grados generalmente al esófago. Es decir, se agarra el fondo gástrico, como están viendo en esta imagen, la de arriba a la izquierda, y el fondo gástrico prácticamente le da una vuelta de 360 grados a todo el esófago distal. El objetivo de esto es tratar los síntomas del reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Entonces, la fundoplicatura de Nissen no es otra cosa que una fundoplicatura completa. Existen fundoplicaturas parciales que ya no dan 360 grados, sino 180 o 270 grados a toda la circunferencia. Tiene diferentes indicaciones y diferentes objetivos. Como están viendo en la imagen de abajo a la derecha, la fundoplicatura de Dor es una fundoplicatura que solamente le da vuelta 180 grados, lo cubre por encima. Ahora, esa otra parte con la que se está uniendo no es precisamente el fondo gástrico, no es el fondo del otro lado, es incluso a veces el mismo esófago. Por eso es que acá le da vuelta el fondo, como ven en el circulito, pero no está uniéndose con el otro extremo del fondo, a diferencia de las imágenes de acá, las superiores, de esta parte, en las cuales es fondo con fondo. Por eso se considera 270 grados. ¿Ya? La de 180 grados clásica es la fundoplicatura de Dor y la de 270 grados de forma clásica es la fundoplicatura de Toupet. De todas estas fundoplicaturas, la que por consenso se realiza en el tratamiento del reflujo gastroesofágico es la fundoplicatura de Nissen, que es la que asegura mayor posibilidad de tratamiento, mejores resultados en el manejo del reflujo gastroesofágico, ¿ok? Entonces la fundoplicatura de Nissen es la fundoplicatura de elección para el reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cuándo se hace la fundoplicatura de Dor y la fundoplicatura de Toupet? Noten un detalle. La fundoplicatura de Dor, acá no se nota mucho, pero está cubriendo algo. La fundoplicatura de Dor, que es el fondo gástrico que está cubriendo por encima, ven, está cubriendo el esófago por encima, tiene una función, cubrir la miotomía de Heller. Quiere decir que esta fundoplicatura de Dor no se está haciendo para reducir síntomas de reflujo gastroesofágico, se está haciendo para proteger el esófago. Y ahora vamos a ver las miotomías. En la miotomía de Heller, tratamiento de la acalasia, se usa la fundoplicatura de Dor como complemento para prevenir complicaciones o perforaciones en la zona de la mucosa que se está dejando libre, ¿ok? Entonces la fundoplicatura de Dor no es para el reflujo, sino para la acalasia, como parte del tratamiento de la acalasia, en el cual se suma a la miotomía de Heller, que ahora vamos a ver en un momento. La fundoplicatura de Toupet es una fundoplicatura parcial, esta de acá. Le da vuelta, como ven, desde toda la zona posterior, 180 grados aproximadamente, o 270 grados, disculpen. Le da poco más de media vuelta, a veces 3/4 de vuelta. Aquí es otra imagen que está viendo, abajo en la imagen inferior que estoy mostrando con el puntero, también está mostrando una fundoplicatura de Toupet, que es, como ven, 270 grados. Nissen tiene 360. ¿Ya? Entonces, Toupet se hace en ciertos tipos de reflujo, pero cuando hay riesgo de irnos al otro extremo, de generar una obstrucción. Tiene dos objetivos Toupet. Sirve
Para el reflujo gastroesofágico también, pero sobre todo en niños. En niños. ¿Por qué? Porque los niños, como todavía su esófago va a seguir creciendo, su anatomía va a ir cambiando, si ustedes hacen una fundoplicatura total, como Nissen en los niños, es muy probable que se vayan al otro extremo de la obstrucción esofágica. Entonces en niños se prefiere hacer una fundoplicatura parcial de alguna forma. Hay otra alternativa Toupet, que corresponde a la fundoplicatura de TAL, THAL. Al final son lo mismo, simplemente son diferentes corrientes, diferentes escuelas. ¿Ok? La fundoplicatura de Nissen entonces viene a ser la fundoplicatura de elección para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, pero ojo, no va sola. La fundoplicatura de Nissen debe ir asociado siempre a una rafía, una aplicatura de los pilares esofágicos, los pilares del diafragma. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos el diafragma, sabemos que el esófago, que es ese círculo que acabo de dibujar así sombreadito, está rodeado por los pilares del diafragma, pilar derecho, pilar izquierdo, etc. Ese hiato, eso corresponde al hiato esofágico, que es muscular y está formado por los pilares. Independientemente que hagan o no la fundoplicatura, ese hiato está muy abierto, es muy grande respecto al esófago y eso favorece también el reflujo gastroesofágico. Entonces el concepto acá es que la fundoplicatura de Nissen debe ir acompañada de una reducción del tamaño del diámetro. ¿Y eso cómo hacen? Plicando los dos pilares. De esa manera cierran y queda el esófago más o menos ajustadito y por debajo de ese hiato se encuentra ya la zona plicada. ¿Ok? Entonces, la fundoplicatura de Nissen no se suele hacer sola, necesita el cierre, la rafía, la aplicatura del hiato esofágico que está formado por los pilares. Ese es otro concepto que tienen que tener. ¿Ya? Complicación frecuente de la fundoplicatura de Nissen, que justamente es la de elección, es justamente cuando la obstrucción distal del esófago, irnos al otro extremo, de lo que estaba así suelto, haciendo reflujo, ya también nos puede llevar a una obstrucción secundaria. ¿Ya? Listo. ¿Qué otro dato tienen que tener? La fundoplicatura de Nissen tiene un problema. No olviden que el nervio vago del lado izquierdo o derecho, ¿cuál es el que va por delante del estómago? Por delante del estómago, voy a hacer la primera imagen, va el nervio vago del lado izquierdo. Recuerdan que con la rotación embriológica del estómago, ese nervio vago del lado izquierdo terminaba por la curvatura menor, ¿sí? Para dar sus respectivas ramas parietales. Luego daba la rama que iba hacia el píloro y la pata de ganso, ¿cierto? Bien. Pero es el nervio vago del lado izquierdo. Si se dan cuenta, el recorrido de ese nervio vago puede verse comprometido o incluso lesionado por las suturas que muchas veces se realizan en esta región del fondo. Entonces la fundoplicatura de Nissen podría generar alguna lesión del nervio vago del lado izquierdo. Esa es otra de las razones, cuando no se tiene clara la anatomía en esta zona, que se puede preferir, sobre todo en niños, la fundoplicatura de Toupet, porque deja libre la zona anterior. ¿Está bien? Listo, entonces acá hay varios conceptos, ¿ah? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuándo se usa? ¿Cuál es la que se aplica como tratamiento complementario a la miotomía de Heller, que es la Calas? Punto. Eso con las fundoplicaturas. En general, recuerden que corresponde al tratamiento quirúrgico de elección para el reflujo gastroesofágico sumado a la aplicatura de los pilares. Punto. Nada más con las fundoplicaturas. Vamos a las miotomías. Cuando hablamos de miotomía en las cirugías gastrointestinales se está refiriendo a las secciones de la capa muscular. No olviden que los intestinos, desde el esófago hasta el intestino, el colon, el recto, todos tienen una capa muscular que está formada ¿por qué? Por una capa circular interna y una longitudinal externa. A excepción del cuerpo del estómago que habíamos hablado que tiene una capa oblicua todavía mucho más interna. Entonces las miotomías se refieren a procedimientos que se hacen para liberar la
la presión, liberar la fuerza de contracción de ciertas zonas de esfínteres, ahí donde hay circular interna y longitudinal externa. Una de las miotomías más clásicas es la miotomía de Heller. El tema de acalasia ustedes lo van a ver en el capítulo de gastroenterología. Y saben que la acalasia pues genera obstrucción al paso de los alimentos, una contracción del esfínter esofágico inferior por diferentes causas. Le toman su radiografía, muestran el signo de la punta de lápiz o pico de pájaro, que es el esófago que termina en una puntita porque no pasa el contraste del estómago. ¿Cierto? Listo. Hay alternativas médicas, se puede inyectar toxina botulínica para relajar el esfínter, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos de frente al componente quirúrgico. Porque cuando ya hablen de gastro, de repente van a decir tratamiento ya cuando no funciona lo médico, miotomía de Heller. ¿Y eso qué era? Se seccionan las fibras del esfínter esofágico inferior. Pero miren, si ustedes van de afuera hacia adentro, ¿qué van a seccionar primero? Serosa. Serosa. Luego van a llegar a la capa muscular. ¿Cuál es la más externa? La longitudinal externa. Esa longitudinal externa sigue una dirección de fibras así, en esta dirección, ¿no es cierto? Esas no se cortan, esas se divulsionan. Agarran su pincita, la cosa es que terminan separando esto en ambas direcciones. Abren las fibras del músculo, las fibras del longitudinal externo, y cuando abren las fibras del longitudinal externo se van a encontrar prácticamente con una imagen así. Ahí está, del longitudinal externo, abierta, divulsionada hacia un lado, no lo han seccionado. Por dentro están las fibras del músculo circular interno. En las miotomías es justamente esas fibras circulares las que están dándole vuelta al esófago o al recto o al píloro o cualquier otra zona como esta. Esas son las que deben seccionar, por eso estoy colocando ese color, esas líneas ahí, en esa dirección. Una vez que seccionan las fibras de la circular interna, recién se libera la tensión a nivel del esfínter. Pero ojo, no deben llegar a atravesar la mucosa, porque si atraviesan la mucosa, ya prácticamente están perforando. ¿Ok? Entonces, esta es así queda la cirugía, más o menos. Ahí están viendo la mucosa no perforada. ¿Ok? Por eso es que la miotomía de Heller va acompañada de esa fundoplicatura, ¿se acuerdan? Habíamos visto cómo se llama, la que cubre por delante el esófago, no le da la vuelta completa. Eso se llama la fundoplicatura de Dor. ¿Para qué? Para proteger esa zona, la zona que habían dejado por dentro seccionada. ¿Sí? Y asegurar también una adecuada continencia después, para que no genere, no nos vayamos al otro extremo del reflujo. En situaciones, el problema de la miotomía de Heller es que nos puede llevar precisamente eso, al reflujo gastroesofágico, y por eso se hace una fundoplicatura por lo menos parcial. Bueno, ¿cuál era el diagnóstico para el cual se realiza la miotomía de Heller? Para la acalasia. Por supuesto, cuando los procedimientos médicos no invasivos ya fracasan. Se puede hacer dilataciones con balón, toxina botulínica y diferentes otros procedimientos. La miotomía de Ramstedt o de Friedrich Ramstedt. La miotomía de Ramstedt se refiere a la píloromiotomía, a la sección del músculo, se corta la capa muscular del píloro, por eso dice miotomía de Ramstedt. El nombre completo es píloromiotomía. No es pilorotomía, porque pilorotomía sería un corte, ¿no? Una apertura del píloro. Y aquí no se abre el píloro, se corta su capa muscular nada más. El fundamento es exactamente el mismo que el de la miotomía de Heller. Se hace una sección, un corte longitudinal en la serosa, se divulsiona la longitudinal externa, esa no necesita cortarse, y una vez que han separado las fibras de la capa longitudinal externa, ahí está, lo han abierto, ahí estoy poniendo sus separadores, se van a encontrar con más interno con las capas de la circular interna, y esa es precisamente la capa muscular que está tensa, que está hipertrófica y está generando la obstrucción del píloro en los niños vomitadores. Eso es, lo voy a poner de verde, lo que tienen que seccionar, la circular interna. El objetivo va a ser liberar, descomprimir la presión acá, para que, como ven abajo, vuelva a pasar la leche, ¿cierto? Y digo la leche porque estamos hablando de la estenosis pilórica del recién nacido, del niño, el lactante vomitador. Es importante que no confundan el término piloromiotomía con la piloroplastía.
La piloroplastia es un procedimiento que se hace sobre todo en adultos. No es el procedimiento para la estenosis hipertrófica del píloro. ¿Y en qué se diferencia la piloroplastia? La plastía del píloro, ojo, no significa que le van a poner una malla, ¿no? Porque a veces dicen, todo lo plastía es malla. No, prótesis, no. Se hace un corte del píloro, ¿ya? Se liberan las fibras del músculo circular interno, hasta ahí todo bien, pero luego, miren, se abre como un diamante, como un rombito, y lo que habían hecho un corte longitudinal, terminan haciendo una sutura transversal. Este procedimiento de cortar longitudinal y suturar transversal va a terminar logrando aumentar el diámetro del píloro. Esto se hace en adultos, sobre todo después de una vagotomía. Cuando se hacen vagotomías tronculares, el píloro no se relaja. Al no relajarse el píloro está generando una obstrucción, ¿cierto? Entonces, para poder generar pasaje del contenido gastrointestinal, se aumenta el diámetro del píloro y eso significa hacer una plastía. Aquí el píloro no está hipertrófico, no es hipertrófico como en los niños, no. Aquí está, aquí lo que necesitamos aquí el problema es que no se está relajando. ¿Por qué? Por la vagotomía. La piloroplastia es un complemento a las vagotomías, no es como la piloromiotomía que se hace en la estenosis hipertrófica de píloro. ¿Ya? Estamos hablando ya de miscelánea de temas, como ven, diferenciando conceptos para que después no se equivoquen. Porque les puede venir una pregunta, que lo vamos a ver en cirugía pediátrica, caso clínico, y ustedes encuentran que es una estenosis hipertrófica de píloro. Clave A, piloromiotomía. Clave B, piloroplastia. Entonces van a decir, ¿y ahora cuál marco? Probablemente van a marcar la A con más probabilidad, pero ya les va a generar una duda, una confusión. ¿Está bien? Y al revés, les ponen caso clínico de una vagotomía y dice de una úlcera péptica y tienen una clave A que dice vagotomía troncular más piloromiotomía, vagotomía troncular más piloroplastia. ¿Cuál van a elegir? Van a elegir probablemente la segunda. Entonces tienen que tener claro eso. No son las únicas miotomías que se hacen en el tracto gastrointestinal. De hecho, por ejemplo, está la esfinterotomía lateral interna. El concepto al final es el mismo, cortar las fibras del músculo circular interno, solo que en este caso sí entran desde la mucosa, ¿no? ¿En qué caso se hace esfinterotomía lateral interna? Esto se hace en casos de fisuras anales, en fisuras anales. Bien. Otra miotomía, la miotomía del músculo cricofaríngeo. ¿En qué caso se hace? Miotomía del cricofaríngeo en casos de divertículo de Zenker. En los divertículos de Zenker tienen que seccionar las fibras del cricofaríngeo que justamente tienen una configuración así circular, ¿ya? Y otras miotomías más. Otra plastía que se hace en el tracto gastrointestinal, vamos a aprovechar la terminología acá, es la del íleon. ¿Se acuerdan que hemos hablado de hilo biliar? Hilo biliar. Esto sí vale la pena comentarlo. Miren. Está el colon, está el apéndice, está esto, y la válvula ileocecal, y ahí está. Ese es el nivel de la válvula ileocecal, y aquí encuentran el cálculo que está obstruyendo en el caso del hilo biliar, ¿cierto? El cálculo no logra pasar acá. ¿Cómo lo tratan? Eso no hemos comentado. El tratamiento del hilo biliar. El tratamiento del hilo biliar viene a ser: hago un corte longitudinal al intestino, tal cual lo habíamos visto en el caso de la piloroplastia, por ejemplo, y eso va a generar una apertura. Por ahí entran con sus pinzas, ¿sí? Una pinza más o menos larga, ¿no? Que les va a permitir extraer el cálculo por ese espacio. Extraen el cálculo y con eso están solucionando la causa de obstrucción. Listo. Ahora, ¿cómo lo cierran? Para cerrarlo, no es que simplemente ya ahora lo suturo, no, porque las suturas en esa dirección longitudinal generan estenosis. Esto a la larga va a terminar siendo así. Estenótico.
¿Por qué? Porque esa cicatrización dentro de todo va a traccionar tejido y va a generar una estenosis, obstrucción intestinal. Lo que se hace en estos casos es esta... Estoy poniendo diferentes momentos. Esa herida que habían hecho longitudinal, voy a poner los puntos de acá. Esos puntitos terminan abriéndose y haciendo una herida más o menos en diamante. ¿Sí? Y al final terminan configurándolo así. Y se sutura en esa posición, en posición transversal. Eso reduce la posibilidad de estenosis. ¿Cómo se llama eso? Una ileoplastía. Pueden decir una ileoplastía en diamante. ¿Por qué? Porque han generado esta imagen, este rombito que también lo conocen como diamante. O si no, simplemente rafía longitudinal y cierre transversal. Ese es un concepto en general, cómo se cierran los intestinos. Ojo, cómo se suturan los intestinos. Deben evitarse en lo posible, no siempre va a ser las suturas longitudinales. Ya. Entonces ya tienen un nuevo concepto para la palabra plastía. La palabra plastía no es siempre malla, 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 sino la reconfiguración de un tejido, de un intestino en este caso. Listo, eso con las miotomías. Vamos a las vagotomías. Su propio nombre lo dice, es una sección, tomía, del nervio vago. Ahora, existen varios tipos de vagotomías. Al menos las más clásicas y comunes corresponden a la vagotomía troncular. En nuestro gráfico está con letra A y voy a resaltarlo ahí de color rojito, ya, troncular. Luego está la vagotomía selectiva, que viene a ser de azul lo voy a hacer, la B, la selectiva. Y luego viene la vagotomía parietal, que lo voy a poner de verdecito para que lo noten. Ahí está, que vendría a ser acá la C. ¿En qué se diferencian? Todas ellas son parte del manejo de la úlcera péptica. De la úlcera péptica cuando las úlceras gastroduodenales ya no remiten al manejo médico, y todo esto lo van a hacer en gastro. Entonces le dan antiácidos, inhibidores de bomba, protectores, manejo endoscópico, etcétera. Todos los procedimientos conservadores posibles. Si no mejora o incluso está generando hemorragias o probables perforaciones, entonces deben considerar el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el fundamento acá? Que el nervio vago termina inervando a las células parietales. Las células parietales son las células que están en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo del estómago, y no olviden que estas células parietales que secretan ácido clorhídrico. Entonces, si le quitamos la inervación parietal, la secreción de ácido clorhídrico va a reducirse. Ahora, no va a evitarse totalmente, porque no es el único estimulante de secreción de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? En la fisiología gastrointestinal. Entonces, estas células parietales dejan de inervarse y se reduce la producción de ácido clorhídrico, mejorando la evolución de las úlceras. Ese es el fundamento. Ahora, ¿por qué distintas? La vagotomía troncular es el que secciona, como ven acá, el nervio vago, el tronco del nervio vago. El problema es que el nervio vago, una vez que llega a la parte distal del esófago, da dos ramas. Una rama gástrica, que va por la curvatura menor, y una rama hepática, que se va hacia la vía biliar y hacia el hígado, ¿cierto? Esta rama hepática incluso después da una rama pilórica, de alguna manera recurrente. Entonces, si nosotros seccionamos a nivel troncular, prácticamente le estamos quitando inervación no solamente a las células parietales, estamos quitando inervación al píloro, estamos quitando inervación a la vía biliar, ¿no es cierto? Estamos siendo muy agresivos, pero a veces es nuestra única solución. Luego tienen la opción selectiva. Selectiva, la línea azul se hace ya por debajo de la bifurcación. Por lo menos están respetando la rama hepática. Y al respetar la rama hepática, también están conservando cierto grado de inervación al píloro, porque le da una ramita, ¿no es cierto? Pero le están quitando inervación a las células parietales.
Y no solo las células parietales, sino también a todo lo que la curvatura menor genera, que es esta patita de ganso, que inerva el antro. Inerva el antro no para secretar ácido clorhídrico, sino para generar contracciones para el vaciamiento. Al final, ¿cuáles son todas las funciones entonces del nervio vago? A través de sus ramas parietales, secreción de ácido clorhídrico. Inervando, continúa la curvatura menor, viene la pata de ganso, y esta patita de ganso inerva el antro para estimular el vaciamiento, para generar contracciones. Y también inerva el píloro, relajando el píloro. O sea, este es un juego de contracción gástrica y relajación del píloro. Y de esa manera se da el vaciamiento. Entonces, el nervio vago participa en todas estas funciones. La vagotomía troncular es por encima, superior o proximal, vamos a poner acá, proximal a la bifurcación hepática del nervio vago. La selectiva viene a ser en la letra B, abajo, me está envolviendo, distal a la bifurcación de la rama hepática. Y la parietal, si se dan cuenta, solamente secciona las ramas que están yendo hacia el cuerpo para inervar las células parietales. No toca esa pata de ganso, no la secciona. Esta de acá que está inervando el antro y después el píloro. ¿Por qué? Porque no estimula la secreción de ácido clorhídrico directamente. Entonces, la vagotomía parietal respeta no solo la rama hepática que después da su rama pilórica, sino la patita de ganso que va hacia el antro y el píloro también. Toda esta zona distal del estómago se mantiene intacta, no alterando de esta manera el vaciamiento gástrico. Por cierto, esta vagotomía parietal se hace aproximadamente, porque no es fácil identificar las ramas nerviosas, ¿no? en una cirugía, aproximadamente unos 6 o 7 centímetros desde el píloro para evitar justamente seccionar esa patita de ganso. Y a partir de acá empiezan a cortar toda la ramita. A veces les quedan algunas, por eso no es muy segura, ¿no? Termina generando recidivas. Es bueno para el paciente porque mantiene la fisiología gastrointestinal del vaciamiento gástrico y todo lo demás. No solo gástrico, sino también vesicular y otros. Pero necesita más tiempo porque tienen que identificar rama por rama a cada una de estas ramitas que van a las células parietales. Y eso puede ser complicado. Entonces las ramas parietales, la vagotomía parietal se hace solamente de las ramas parietales. Ya hemos dicho a 6 o 7 centímetros del píloro. ¿Para qué? Para respetar la patita de ganso. Finalmente, todas ellas, todas, se hacen cuando hay sangrado persistente. O sea, la indicación principal es el sangrado, obviamente de la úlcera, el sangrado persistente. Ahora, es decir, una úlcera complicada y que incluso se puede haber perforado. ¿Cuándo se prefiere hacer cada una de ellas? Ustedes dirán, lo ideal es hacer una vagotomía parietal, porque esto sí implica, tiene importancia a la hora de tomar decisiones en preguntas de vagotomías, ¿no? Que son poco comunes, son raras, pero deben saberlo. La vagotomía parietal es la menos agresiva, la mejor para el paciente, pero se hace de forma electiva, generalmente electiva, en un paciente en buen estado general. Imagínense que se trata de un paciente que su úlcera está sangrando, hemorragia, está perforado. Estamos en una emergencia que probablemente va a necesitar resecciones y demás. Entonces se podrían disecar rama por rama parietal. No. Esto se hace en un paciente en buen estado, que no está con sangrado activo, que no es una emergencia. En cambio, el otro extremo, la troncular, se hace en una situación generalmente de emergencia. Esta es, por supuesto, la que mejores resultados va a dar, la vagotomía troncular. ¿Sí? Y casi siempre va acompañado la vagotomía troncular de resecciones antroduodenales, resecciones antroduodenales porque las úlceras usualmente están en esa zona. Entonces, en las cirugías, en las situaciones de emergencia en las cuales hay sobre todo perforación, hemorragias severas, cuando ya no se pueden solucionar de forma médica ni nada, se hacen usualmente gastrectomías y vagotomías tronculares. Y de esa manera, están solucionando ya, pero radicalmente, las
las recidivas de las úlceras. Pero se hace en situaciones de emergencia, con todo el daño que esto le puede generar al paciente a largo plazo. Entonces, si están en una situación de urgencia, emergencia, gastrectomía con vagotomía troncular. Y si están en una situación electiva, vagotomía parietal. Pero esto es raro, muy raro. Lo ideal entonces es un punto medio, las vagotomías selectivas. Una vagotomía selectiva tampoco es que se genere mucho tiempo, ¿no? Porque simplemente están haciendo un corte ahí, solo hay que identificar bien la zona. Las vagotomías selectivas casi siempre están o deben ir acompañadas de ¿qué cosa? Las vagotomías selectivas deben ir acompañadas de piloroplastía, más piloroplastía. Entonces, si bien todas ellas tienen sus criterios, indicaciones, y a veces la toma de decisiones va a depender del criterio clínico muchas veces y del cirujano, les voy a dar palabras clave para que ustedes en preguntas de examen no tengan mayores dudas. Creo que esta es la más fácil en el sentido de que si el paciente no tiene un sangrado activo en este momento, no es una situación de emergencia. Además, lo voy a poner acá de verde, ¿ya? De verdecito. No tiene sangrado activo. Está en buen estado. No es una emergencia. Lo ideal siempre va a ser una vagotomía parietal como tratamiento, ¿cierto? Bien hecho, tranquilo. Si el paciente tiene hemorragia persistente, lo ideal es una vagotomía selectiva con piloroplastía. Una hemorragia persistente que está activa. Es diferente al caso de la parietal, ¿no? No tiene hemorragia activa en este momento. Acá, no sangrado se refiere a un sangrado activo. O sea, el paciente tiene historia de sangrado últimamente en el parietal, pero no está activo. En cambio, en la selectiva, estoy poniendo una hemorragia activa. Y en la troncular, además de hemorragia, hay perforación. Perforación, y ya usualmente se trata de un paciente que ya ha intentado tratamiento médico, incluso tiene recidivas y demás, recurrencias. Y esto es, digamos, lo que ya va a solucionar el problema, pero le deja otro, ¿cierto? El de la gastrectomía. Entonces, resumen. Ya está claro dónde se hace cada una de ellas. La indicación principal tiene que ver con el sangrado persistente para cada uno de ellos. ¿Okay? En el caso de la parietal, cuando no hay sangrado activo y el paciente está en buen estado. La selectiva con piloroplastía, ya saben lo que es una piloroplastía, cuando hay un sangrado activo. Y la troncular cuando se trata ya de una emergencia que además de hemorragia incluye perforación. Creo que con ese algoritmo sencillo, resumido, porque esto es mucho más complejo, van a poder tomar muy buenas decisiones a la hora de marcar sus preguntas. ¿Está bien? Listo, tengan claro dónde se hace cada uno de ellos y los detalles anatómicos que deben tener. Ahora, ya esto ya lo han copiado. Hay una alternativa conservadora cuando se trata de perforaciones. Cuando se trata de perforaciones de úlceras y se quiere ser conservador, siempre se tiene la posibilidad de ponerle un parche a la perforación con el aumento, pero por supuesto debe reducirse la producción de ácido clorhídrico y eso sí, de todas maneras va a ir de la mano, probablemente de una vagotomía troncular o selectiva. Eso se llama la colocación del parche de Graham. El Graham, voy a escribirlo bien. El parche de Graham es un parche de epiplon. No olviden que el epiplon, cuando se pone en una zona, se pone para protegerlo. ¿Ya? Listo, esto se hace sobre todo cuando está perforado. Listo. Esto como concepto general de las vagotomías. Entonces, cuando ya les toque su clase de úlcera péptica, van a poder manejar conceptos más fáciles, ¿no? Ya se les va a mencionar nada más cuál sería el tratamiento para tal situación.
Vamos con las derivaciones gastrointestinales. Las derivaciones gastrointestinales se refieren a las comunicaciones del estómago o del intestino con otra parte del tracto gastrointestinal. Una de las derivaciones más clásicas es la derivación Billroth-1. La cirugía de Billroth-1 incluye, ¿qué cosa? Si se han dado cuenta acá, resección del estómago, pero es una resección parcial. Eso es una gastrectomía parcial. Pero no se habla de parcial, el término técnico no es parcial, se dice subtotal. Dado que es la parte distal, que es el antro, podrían llamarle también antrectomía. Y la unión se da entre el estómago o lo que queda del estómago con el mismo duodeno. Aquí no hay movilización de la vía biliar, del páncreas, nada, el mismo duodeno. O sea, solo se ha resecado el antro con su píloro. Es una gastrectomía subtotal con gastroyeyunostomía o gastroyeyunoanastomosis. ¿Ok? Luego viene la cirugía de Billroth-2. También ha habido gastrectomía subtotal o antrectomía, eso no ha cambiado, pero no se conecta directamente con el duodeno, es decir, con este extremo con el que se había conectado en el anterior, sino continúa duodeno, ángulo de Treitz, llevan asa yeyunal, llevan yeyuno. Ay, disculpen, a la izquierda no era gastroyeyuno, era gastroduodeno. A mi arriba mismo le puse la D, ¿no? Sorry. Gastroduodeno. Sorry. En el caso de Billroth-2 se trata de una gastrectomía subtotal o antrectomía, pero completado con una gastroyeyunostomía. Ahora sí, ¿no? Gastroyeyuno. Analicemos primero estas dos. ¿Cuándo se indica sobre Billroth-1? Billroth-1 se indica sobre todo para patologías benignas, para patologías no cancerígenas, no neoplásicas, indicaciones, sobre todo el tratamiento quirúrgico de las úlceras pépticas, perforadas probablemente. ¿Recuerdan que decíamos que iba acompañado de una vagotomía troncular quizá? En el tratamiento de las úlceras, Billroth-1. Billroth-2 sí es tratamiento del cáncer gástrico, sobre todo los adenocarcinomas que justamente ocurren en el antro, ¿no? Se hace la gastrectomía subtotal y se deriva después con el yeyuno. Entonces, Billroth-2 es el tratamiento de elección para el cáncer gástrico y no olviden que se asocia después a una linfadenectomía, una resección de ganglios. Bien, ¿qué problema traen tanto la Billroth-1 como Billroth-2? Si se dan cuenta, en ambos casos, de Billroth-1 y Billroth-2, ya no hay píloro. Ya no hay píloro. Por lo tanto, el alimento, lo que come el paciente cuando ya empieza a comer otra vez, se va a ir de frente. El vaciamiento gástrico va a ser muy rápido. Y esto va a traer todo un síndrome y toda una serie de complicaciones. En ambos casos, ¿ah? Entonces, uno, vaciamiento gástrico rápido. Segundo, ¿qué otro problema puede traer? En ambos casos también. La falta de píloro hace que el alimento no solamente se vaya de frente, sino que la bilis, y lo voy a poner acá de verde, la bilis haga reflujo con mucha facilidad. Eso se llama reflujo alcalino. Sale la bilis, el jugo pancreático también, y tiene que recorrer esto y miren, prácticamente se introduce en el estómago. Reflujo alcalino, no es ácido, es alcalino, de la bilis y contenido pancreático. Eso puede generar la famosa gastritis alcalina. ¿Ok? Entonces, complicaciones de Billroth-1 y Billroth-2 son, en ambos casos, el reflujo alcalino y el síndrome de vaciamiento gástrico rápido. ¿Por qué? Porque no hay píloro. Síndrome de vaciamiento gástrico rápido. Pero hay una complicación que es prácticamente exclusiva de Billroth-2. Solo Billroth-2 en esta cirugía tiene un asa intestinal antes de la anastomosis, la preanastomótica, esta de acá, y tiene un asa distal, posanastomótica. Esto viene a ser el asa aferente y esto viene a ser el asa eferente.
Pero si se dan cuenta, Billroth 1 no tiene asa aferente, a diferencia de Billroth 2. Por lo tanto, el síndrome de asa aferente solamente es exclusivo, en este caso, al menos entre estas dos, síndrome de asa aferente de Billroth 2, porque Billroth 1 no la tiene. ¿Y en qué consiste? Que la secreción de bilis se da con bastante cantidad, se acumula acá en el intestino, a veces no logra pasar al estómago en su totalidad, o el mismo estómago hace caída y reflujo de sus contenidos ácidos también. Entonces el asa aferente se va llenando. El paciente presenta dolor, un dolor intenso, ¿eh? Porque el asa proximal, ese asa preanastomótica, se está llenando de líquido. Y esto a la larga le va a terminar generando un vómito para expulsar todo eso. Lo vomita de golpe y el alivio, y el dolor cede. Entonces, un dolor cedido de vómitos. Y cuando vomita, listo, se soluciona el dolor. ¿Ok? Luego vuelve a aparecer cuando se vuelve a llenar, así que es intermitente, ¿no? Dolor, vómito, calma. Dolor, vómito, calma. Y así. Eso es síndrome de asa aferente y es casi exclusivo de Billroth 2. Listo. Ya hemos hablado del reflujo alcalino, del síndrome de vaciamiento gástrico rápido. La Y de Rux no es una cirugía de tratamiento de algo. La Y de Rux, si se dan cuenta, es el mismo Billroth 2. Miren bien el Billroth 2. Solamente que, ahora voy a borrar, a ese Billroth 2, lo que han hecho es cortar a este nivel, voy a hacerlo de color rojo, se corta a este nivel. Y este extremo del intestino, ahora sí miren la siguiente imagen, lo conectan más abajo. Simplemente han llevado este asa de acá, el asa aferente, lo han llevado al mismo yeyuno, pero más abajo, aproximadamente a 40 o 60 centímetros como mínimo del estómago, lejos del estómago. ¿Para qué? Y miren, lo han sellado acá. De esa manera ya no hay asa aferente. Ya no hay ese asa que pasaba por el estómago, lo han llevado lejos y le han dado una imagen muy similar a una U. Se hace una anastomosis terminolateral, ¿no? Bien, de esta manera el contenido del bilio pancreático se va de frente al yeyuno y está muy lejos, a 60 centímetros del estómago, como para hacer reflujo. Podría hacerlo, pero está lejos. Se ha reducido la sintomatología. ¿Ya? Entonces, de esa manera están evitando el reflujo alcalino, el síndrome de asa aferente en general. ¿Listo? La Y de Rux, por lo tanto, es una cirugía complementaria a Billroth y a otras cirugías también, para prevenir reflujo alcalino y para prevenir el síndrome de asa aferente. ¿Está bien? Eso es la Y de Rux. La mayoría de derivaciones biliodigestivas se les hace Y de Rux. ¿Para qué? Justamente para evitar esa comunicación, ese reflujo. La mayoría. Pero en este caso lo hemos mostrado para Billroth 2. Listo. La otra cirugía que ya conocen es la cirugía de Whipple, la duodeno-pancreatectomía cefálica, cuya indicación principal es el carcinoma periampular, de las cuales ya hemos visto que el de cabeza de páncreas es el más frecuente, pero no solo para cánceres periampulares, en ciertas situaciones de trauma también, traumatismos severos de toda esta región. Bien, no olviden que en esta cirugía se hace una duodenectomía, se saca el duodeno, y pancreatectomía cefálica, duodeno y cabeza de páncreas. Por eso el nombre genérico de Whipple es una duodeno-pancreatectomía cefálica, o sea, la cabeza del páncreas. Todo termina uniéndose al este es el asa yeyunal. El páncreas se conecta al yeyuno, la vía biliar, lo que queda de la vía biliar al yeyuno, el estómago al yeyuno. A veces se reseca el píloro, a veces no. Pero si se dan cuenta, también hay un asa aferente. Así que podría generar también un síndrome de asa aferente y esto a veces podría necesitar también una Y de Rux, etc. Complementario. Listo, entonces recuerden cómo es que se hace la cirugía de Whipple. Las 4 imágenes son bastante ilustrativas, pienso, y
y ya les debe hacer entender y diferenciar bien esto. El síndrome de dumping es una complicación ¿de qué? Es una complicación del síndrome de la ausencia del píloro. Al no haber píloro en las gastrectomías, como hemos visto en Billroth 1, Billroth 2, en la antrectomía, al no haber píloro, el contenido gástrico hace un vaciamiento muy rápido. Entonces, al pasar un bolo alimenticio, se termina formando el quimo, ¿no es cierto? Y se forma un quimo que pasa tan rápido al intestino que esto termina teniendo alta osmolaridad. Lo normal es que el alimento se vaya pasando a través del píloro por puntitos, ¿no? Por cachitos, por pequeñas cantidades. Al final, con los fluidos intestinales, esto se va diluyendo y no genera ningún problema. Pero si pasa el bolo completito, tal cual, prácticamente lo han masticado y se va de frente, eso no es que genere obstrucción. El problema es que esto tiene alta osmolaridad. ¿Y cuál es el problema de la alta osmolaridad? Es que quiere compensarse y termina atrayendo agua al intraluminal para compensar esa alta osmolaridad que se puede volver irritativa con el intestino, ¿no es cierto? Entonces, al no haber píloro, se genera el vaciamiento gástrico rápido. Un quimo yeyunal hiperosmolar, desde el duodeno ya, pero una vez llegado al yeyuno es donde más dan los síntomas, con alta osmolaridad. Esto genera secuestro de fluidos intraluminales, como estamos viendo acá. El agua lo jala, pero en gran cantidad, no estoy hablando de gotitas de agua, lo jala por litro, porque estamos hablando de que el paciente come y trata de bajar toda esa osmolaridad, jala un montón de agua. Secuestra líquido, incluso puede formarse un tercer espacio dentro del intestino delgado. ¿Y eso qué nos puede llevar? A deshidratación, a diarreas, porque el agua está en el intestino, incluso al shock podría ser. Además, esa alta osmolaridad empieza a generar liberación hormonal, enteroglucagón, ¿ok? Y esto después genera picos de insulina. Se absorbe la glucosa de ese quimo y eso hace que los picos de insulina sean tan altos que al formarse picos de insulina más allá de lo normal, el azúcar empieza a irse a absorberse con rapidez, ¿no? A irse a los tejidos periféricos, porque la insulina le empieza a limpiar. ¿Y eso qué nos puede generar? Hipoglicemia. Te dirán, ¿pero qué? ¿No que era hiperosmolar, que había harto azúcar? ¿Por qué nos está dando tanta... ¿Por qué no debería ser hiperglicemia? No. Aquí sucede una cuestión paradójica, que se forma la rápida absorción de glucosa, ¿sí? Nos genera picos de insulina y eso bota la glucosa a los tejidos periféricos y ¡plum!, los tumba. Hipoglicemia. ¿Okay? Una liberación inapropiada de insulina. Entonces estamos claros con la fisiopatología, ¿no es cierto? Alta osmolaridad, secuestro de líquido, absorción rápida de glucosa, picos de insulina y ¡pum!, hipoglicemia. Entonces, el síndrome de dumping o síndrome de vaciamiento gástrico rápido, que ya sabemos que ocurre después de gastrectomías, no inmediato, sino ya cuando el paciente está alimentando, tiene esta secuencia. En fases tempranas, genera hipovolemia, hipotensión, taquicardia, todo propio del secuestro de fluidos en el intraluminal, ¿sí? Pasan las horas y puede generar ya distensión, dolor abdominal, diarrea. Y luego, por esa secreción inapropiada de insulina, puede generar una hipoglicemia tardía. En fases tempranas, esto. Incluso con algo del medio. Puede ser, pero en fases, esto es la fase temprana del síndrome de dumping. Pero en fases tardías, sí nos puede generar hipoglicemia. ¿Cuál sería para ustedes el tratamiento del síndrome de dumping? ¿Qué cirugía lo podría solucionar?
Ah, pues fácil, le reconstruyo el píloro, una piloroplastia, ¿no? Ya no hay píloro acá. Le hago un cerclaje para que el estómago pase más despacio el alimento. No puede generar problemas, ¿no? Obstrucciones a este nivel. El manejo no es necesariamente quirúrgico. El manejo es bastante lógico. ¿Cómo así? Si el problema es la alta osmolaridad del quimo, ¿no? Cada vez que se alimentan, ¿cuál sería la solución? Alimentarse con baja osmolaridad. ¿Y qué alimentos tienen baja osmolaridad? Pues, ¿quiénes forman parte? Cuando calculan ustedes la osmolaridad de la sustancia, cuando calculan, ¿cómo hacen? Multiplican, ¿no? Concentración de sodio, derivados de urea, etc. Glucosa. Entonces, una dieta hipoosmolar. Dieta hipoosmolar. ¿Y qué significa dieta hipoosmolar? Bajo en sodio, bajo en glucosa, o sea, pocos carbohidratos, poca sal, y bajo en derivados nitrogenados, es decir, derivados de la urea, carnes, por ejemplo, entre otros. Y no solo es un tema de bajarle la osmolaridad, es también ya no comer pues todo su pollo a la brasa, ¿no es cierto? Su pollito a la brasa con sus papas fritas, sino comer de a poquitos, un arrocito cada vez. Ya no van a comer 3 veces al día, sino van a comer 200 veces al día y cada minuto van a comer un arrocito, de a poquitos. Estoy exagerando. El asunto es que debe fraccionarse de a pocos y con baja osmolaridad van a evitar que se forme ese quimo hiperosmolar. Una dieta hipoosmolar fraccionada. Por lo tanto, el manejo no es quirúrgico, sino dieta. ¿Está bien? Esto como el síndrome de dumping. Eso no se soluciona con una Y de Rux ni nada de eso, ¿ah? Dentro de las cirugías hepáticas, quiero que veamos las derivaciones portales. Y aquí vamos a ver las derivaciones portosistémicas. Las derivaciones portosistémicas o derivaciones portales simplemente se refiere, ya no son derivaciones intestinales, ¿ah? Por eso ya no le hemos puesto en cirugías gastrointestinales. Estas son derivaciones vasculares. Estas derivaciones se hacen como parte del manejo de la hipertensión portal. Hipertensión portal. Lo que sucede es que ustedes deben recordar que cuando el hígado está inflamado, cuando el hígado está cirrótico, ¿no? Un hígado inflamado en general es prácticamente una esponja dura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso evita que la sangre que ingresa al hígado ingrese con facilidad, porque hay resistencia. Entonces aumenta la resistencia al paso vascular. ¿Y quién ingresa? La vena porta. Por supuesto que la arteria hepática también, pero aquí el que sufre es la vena porta. No hay un adecuado ingreso de sangre porque hay mucha resistencia. ¿Y eso qué significa? Cuando hay resistencias elevadas, según sus leyes cardiológicas, aumenta la presión. En este caso, la presión venosa portal. ¿Ok? Entonces, todos los vasos que drenan hacia la vena porta se van a ver afectados. La gástrica izquierda. La gástrica izquierda, la esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior. Y una de las que más sufre es la gástrica izquierda. Y no olviden que el esófago, parte del esófago distal drena hacia la gástrica izquierda. Por lo tanto, aumenta la presión en todo, aumenta, se transmite el aumento de presión y se dilatan las varices esofágicas y eso nos genera sangrado, hemorragia digestiva alta por varices. Entonces, la hipertensión portal, la cirrosis, el daño hepático, aumenta la presión vascular, genera las varices y eso genera hemorragias. En el recto también, la mesentérica inferior a nivel del recto superior también genera varices y eso puede generar sangrado rectal, siempre secundarios a la inflamación del hígado. Entonces, tienen dos opciones. Para bajar, por lógica, si el problema es
hay dos componentes, el gasto, el volumen que lleva, el volumen de sangre que lleva el vaso y la resistencia, que es la resistencia periférica, que es lo que está generando el aumento de presión. Para bajar la presión portal, ¿qué tenemos que hacer? O bien bajar gasto o bien bajar resistencia. Bajar la resistencia ya lo intentamos con manejo farmacológico y todo. Aquí lo único que habría que hacer es trasplantar, ¿no es cierto? Pero como ya no es muy viable bajarle a la resistencia, lo único que nos queda es bajar gasto. ¿Qué? ¿Quito sangre? Sí, de alguna manera sí. Reducen el volumen de sangre que lleva la vena porta. ¿Y a dónde lo llevan? Tienen que pasarlo a otro sistema que es la vena cava, que está pasando por detrás, un poco más pegado a la porta, ¿no? Más cercano. Entonces, parte de la sangre de la vena cava, de la vena porta, perdón, debe irse hacia la vena cava, a la circulación sistémica. Al reducir ese volumen de sangre, la vena porta va a bajar la presión y va a bajar la incidencia de hemorragias digestivas altas, hemorragias rectales y en general de todos los problemas propios de la hipertensión portal. Ese es el fundamento, que sangre del sistema portal, de todo el sistema, vaya a la parte sistémica. ¿Está claro? Listo. Se supone que ya nuevamente hemos intentado todo el manejo médico que en gastro van a ver. Por eso el título es las derivaciones portosistémicas. Y estas derivaciones portosistémicas pueden ser selectivas o no selectivas. Cuando hablamos de no selectivas, disculpen, estamos hablando de anastomosis de la misma vena porta con la misma vena cava. Son anastomosis porto-cava, ya sea término terminal o término lateral, latero-lateral, lo que quieran, eso no lo tienen que memorizar. Pero dense en cuenta que están seccionando la vena porta, están cortándola, eso es grave, ¿no es cierto? Me refiero a peligroso, y conectándolo a la vena cava. Imagínense una dehiscencia a ese nivel o una obstrucción, todas las vísceras que estarían comprometidas, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, prácticamente todos ellos. ¿Sí? Esto es muy, muy peligroso. Ahora, por mucho tiempo fue lo único que se podía hacer, ¿no? Como alternativa. Una alta tasa de mortalidad, complicaciones y demás. Entonces, las no selectivas se refieren a las anastomosis porto-cava. Estamos hablando de la misma vena porta conectada a la misma vena cava. Hay algunos que lo intentaron hacer total, otros parcial, solo una parte de la vena porta la dividían en dos, como si fuera una bifurcación, y una de ellas nomás iba a la vena cava, el otro no. Se hicieron muchas cosas. Esto evolucionó hasta que en algún momento se intentó hacer derivaciones selectivas. Dijeron, ok, no vamos a agarrar la vena porta de frente, agarremos una vena tributaria, alguien que iba a la vena porta. ¿Y a quién se agarraron? A la vena esplénica. La vena esplénica, vean la imagen de acá arriba, la vena esplénica, esta de acá que viene del vaso, que se junta con la mesentérica superior para formar la vena porta, esa vena esplénica la seccionaban, aquí está. Se secciona y la conectan con la vena renal izquierda en su parte más distal. ¿Sí? Por eso se llama derivación espleno-renal. De esta manera, la cantidad que el vaso envía es un montón, ¿eh? Reducen el volumen de la vena porta sin mayores complicaciones y parte de esa sangre está yendo hacia la vena cava por la vena renal, ¿cierto? Por eso se llama selectiva, porque están tomando venas tributarias, no la porta ni la cava, sino la esplénica y la renal. Eso es la derivación espleno-renal distal o anastomosis espleno-renal distal o cirugía de Warren, que hoy en día es el tratamiento quirúrgico de elección para el manejo de la hipertensión portal no controlada. ¿Está bien? No es el manejo de elección desde el inicio, que ojo que esto debe manejarse de forma médica, esto ya es en los extremos. O cirugía de Warren. Punto. Nada más. Warren, como está abajo también. Hay otras alternativas que se han intentado, por ejemplo, incluso se tiene que abordar dentro del hígado. Las ramas de la vena porta terminan uniéndose o terminan haciéndose ciertos tipos de bypass, conexiones con las venas hepáticas, que de alguna manera también está yendo directo hacia la vena cava, ¿no? Son otras formas de comunicación, pero el espleno renal distal es la cirugía de elección.
Listo, entonces que se entienda bien lo que es una derivación no selectiva, portocava, de una selectiva, espleno-renal. Esto con derivaciones portales. Vamos con las ostomías, los estomas en general. Esto es lo mismo que decir estomas. No olviden que estoma es boca, ¿no? Entonces, en ambos casos se está hablando de abocar los intestinos. Existen ostomías desde la parte más proximal. Existen las esofagostomías. Miren que abajo voy a hacer una pequeña lista. Esofagostomía. ¿Para qué se hace? No es tan fácil, se hace un cortecito a nivel del cuellito, zona cervical, y se aboca hacia afuera el esófago, ¿ok? El tejido esofágico y se sutura, se hace un huequito. Usualmente esto se hace para que por ahí salga saliva, generalmente en atresias de esófago tipo 1, lo vamos a ver en cirugía pediátrica, se acompañan de esofagostomías. Se puede hacer gastrostomía, ya sea para drenar el estómago o para alimentar al paciente. Se puede hacer yeyunostomías, puede hacer ileostomías, secostomías, apendicostomías. Apendicostomías, ¿para qué voy a ostomizar el apéndice? Bueno, esto ya es solo para que tengan el concepto de que la ostomía no es Harman y punto. No, todo tejido se puede ostomizar. ¿Qué estoy dibujando? Ah, ya, el colon, ¿no? Digamos, hay situaciones en las cuales el paciente... enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, muy complicada, en el cual el intestino está muy dilatado. El intestino está dilatado, ¿no? Y esa dilatación del intestino hace que esté lleno de heces, ¿no? De características caprinas, todo eso, lleno de heces, por el estreñimiento crónico que tiene este paciente, este niño, por ejemplo. El tratamiento, mientras se toma la decisión quirúrgica, porque podría ser que no se pueda operar, podría ser por X razones, incluye enemas. Entonces, hay que hacer enemas. Enemas generalmente 2 a 3 veces al día. ¿Ok? En un niño, el de un mes recién nacido, probablemente hacer los enemas ni se va a acordar o ni cuenta se va a dar en ese momento, ¿no? Aparentemente. Es pequeño, la cantidad de veces que tiene es poquita, la familia lo puede hacer, qué sé yo. El problema es cuando este paciente ya va creciendo. Ya hacerle enemas a un niño de 2, 3 años ya es un poco difícil. Y luego sigue creciendo, va al colegio. Y comprenderán que esto puede traer muchas dificultades en el desarrollo psicológico incluso, ¿no? Imagina, ya está en la universidad, está postulando al recientado y tiene que hacerse todavía sus enemas 2, 3 veces al día. Puede hacer. ¿Y por qué no se operó? Lo vamos a ver en cirugía pediátrica. ¿Alguna razón debe haber habido para no operarse y no corregir esto? Imagínense, puede que sea un Hirschsprung total, y tendrían que sacarle todo el colon o alguna contraindicación tiene. Entonces, no podemos reemplazar a los enemas, salvo con la cirugía. Pero esto de ir ya cuando la persona es adulta, tiene que ir al baño, colocarse su sonda, pararse con su cloruro ahí, ¿no? Y luego esperar 15 minutos a que bote todo, es todo un problema. Entonces, una opción es agarrar al apéndice y ostomizarlo. Hacerle un huequito a la piel y por ahí sacar el apéndice. Un huequito, como si fuera una manguerita que conecta con el ciego. ¿Qué? ¿Se hace eso? Sí, se hace eso. Se llama apendicostomía. ¿Ok? Y por ahí, entonces, y le ponen su tapita, ¿no? Un corchito. Obviamente siliconado y con diferentes características. Cuando el paciente necesita hacer una irrigación, entonces agarra, es más fácil ponérselo por delante, por el abdomen, y por ahí pasa su frasco de cloruro, ¿no? O su solución polielectrolítica, lo que vaya a usar para el lavado intestinal. Y listo.
es más fisiológico, menos agresivo, trae menos problemas, etc. Y va a ser menos sucio, probablemente va a generar menos accidentes. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque la palabra ostomías, los estomas se hacen prácticamente en todo el tracto gastrointestinal. Me he adelantado, pero solo para que vean que hasta el apéndice se puede ostomizar. ¿Ok? Los uréteres se pueden ostomizar, la vejiga se ostomiza, son cistostomías. Y por supuesto, las ostomías que más conocen, que son las del colon, las colostomías. ¿Está bien? Listo. Entonces, hay ostomías en todo. Y vamos a hablar ahora de las colostomías, como representante de todas las demás. La colostomía clásica que conocen es la colostomía de la izquierda de Hartmann, ¿cierto? O simplemente cirugía de Hartmann. ¿En qué consiste? Una vez que seccionan el intestino o lo cortan, solamente tiene una boca. El cabo proximal es el que se ostomiza o se aboca. Pero en cambio el cabo distal se cierra, se entierra, se oculta, como un saco ciego. Ahí está. Si este es el recto, cerrado, dentro, a una sola boca. Y es la colostomía que más conocen. Ahora, no es correcto decir que si yo hago una ileostomía a una sola boca, le llame ileostomía de Hartmann. No es correcto, porque el término de Hartmann aplica para las cirugías del sigmoides, las ostomías del sigmoides. Para eso se diseñó, para el vólvulo de sigmoides. Ahora se hace para cánceres, para trauma, para muchas cosas. Pero bueno, si algún día tienen que marcar ileostomía de Hartmann y necesitan una ileostomía de una sola boca, márquenle, pues, ya, ¿qué importa? Pero no es lo correcto. Ya lo ideal es que Hartmann se use más solo para el sigmoides. Pero es una sola boca. Existe la colostomía a doble boca. Como ven acá, ahí está. No significa que sea en el transverso. Puede hacerse en el sigmoides, en el ilion y demás. Esa es la famosa ileostomía de Mikulicz. La colostomía de Mikulicz a doble boca, como en cañón de escopeta. Y a veces esa colostomía puede hacerse también a doble boca, pero separados. Ya sea en el sigmoides, en el transverso y demás, se le suele conocer como colostomía de Devine. Entonces Hartmann no es la única forma. Está Mikulicz, está Devine. Ahora, ¿cuándo elijo cada uno de ellos? Generalmente elijo cuando necesito hago doble boca, ya sea juntos o separados, cuando necesito hacer algo al colon distal o al intestino distal. Por ejemplo, si esto yo hago en el yeyuno, necesito de repente el cabo proximal para que salga el contenido duodeno o yeyunal, ¿no es cierto? Y necesito el distal para que, de repente, para alimentar al paciente, para pasarle alimento enteral, pues estamos en el yeyuno. De repente para lavar o para hacer algún estudio contrastado. ¿Sí? En el caso de las malformaciones anorrectales de los niños, se les hace a doble boca, solo que aquí separaditos. ¿Para qué? Para ingresar contraste en el distal y poder estudiar las fístulas distales. Es decir, tienen sus indicaciones, pero cuando necesitan hacer algo en el colon distal. Si no lo necesitan, ya sea el colon, el yeyuno, el ilion, como en Hartmann, simplemente lo entierran y lo van a desenterrar cuando ya vayan a reconstruirlo. ¿No es cierto? Punto. Entonces, esa es la indicación. La colostomía en asa es una colostomía que usualmente se hace así como que de emergencia, solo para descomprimir. Es rápida, más rápida que hacer que un Hartmann, es más rápido de unirlo también porque nunca lo terminaron de separar. ¿Ven? Han cortado solamente un borde del intestino y lo han pegado a la piel. Probablemente aquí no hay una obstrucción completa, algo de heces todavía va a pasar al resto del intestino, pero sobre todo la facilidad de cerrarlo después. Ya no se usa mucho, tiene sus indicaciones, a veces es más seguro hacer un Hartmann, ¿no? Muy bien, eso es las diferentes ostomías que se hacen en el colon. Los nombres pueden usarlos también para el intestino delgado. Aunque no son correctos, como le dije, se diseñaron más para el colon, igual se pueden hacer, no hay problema. El gran problema de las ostomías es que hay 3 complicaciones comunes de las ostomías, dentro de las más comunes. Uno, no olviden, si lo veo de lado transversal, si esta es la piel, ¿ya? Esta es la piel,
Estoy viendo en un corte de alguna manera, digamos, sagital, ¿ya? Desde la piel, del peritoneo, están los intestinos adentro. Es un corte así. Y voy a ostomizar un intestino. Ahí está. Voy a hacer una colostomía a doble boca, ¿ya? A doble boca. De repente un puentecito, de repente, voy a poner un ejemplo. Ahí están las dos bocas de la ostomía. Y esa es la otra parte del intestino. No olviden que estos tienen su propio mesenterio. Si no mantienen su mesenterio, ¿qué va a pasar? Se va a necrosar. Entonces, uno de los problemas más comunes de los estomas, aquí sí cualquiera, es que se necrosen los bordes, la isquemia de las bocas. Y si hace isquemia se puede necrosar y olvídense, se cierra y ya se obstruyó por completo. Debería estar siempre así rojito, mucoso, ¿no? Pero se puede hacer isquemia. ¿Y por qué puede hacer isquemia como complicación? Dos posibilidades. Uno, ajustaron mucho la piel, porque sale por un huequito por la piel. Lo ajustaron, lo cerraron mucho. Piel, defecto, voy a poner, defecto de piel ajustado. O, en todo caso, que a la hora de seccionar el intestino han lesionado muchos vasos sanguíneos. Imagínense que han seccionado este vaso de acá, este vaso de acá, este vaso de acá y este vaso de acá. ¿Tiene mesenterio? Sí, pero si se dan cuenta solo hasta cierta parte. El resto no tiene buena irrigación. Ahora, puede tener una irrigación parcial por comunicantes, transmural, etc., pero puede necrosarse. Entonces, no solo por el defecto de piel, sino por el meso lesionado. Cualquiera de los dos son súper comunes y pueden generar isquemia. Lo otro es que genere prolapsos, y eso es también bastante común. La pared del intestino, las paredes internas, terminan saliéndose. Y a veces se prolapsa, como si fuera un prolapso rectal. ¿Ah? Ojo que aquí no tiene una fijación al recto, no es fisiológico, puede prolapsarse. Entonces, para evitar eso, sí tenemos también que hacer buenos defectos, buenas fijaciones a la aponeurosis, etc. Y otra complicación puede ser las hernias internas. ¿Qué es una hernia interna? Justo ahí está el defecto. Vean la imagen de la derecha. Noten que si no han cerrado bien el meso, si no lo han cerrado bien, ha quedado un hueco, un defecto por dentro de la pared. Ese defecto, ese huequito puede ser un anillo y por ahí otro asa intestinal se puede meter y se puede estrangular. Entonces puede generar hernias internas. No es un asa intestinal que está saliéndose fuera de la cavidad, dentro, por defecto del mesenterio. De todas, la isquemia de los bordes de la ostomía suele ser uno de los más comunes y es peligroso porque si se necrosa, como les digo, se puede terminar formando una costra, se cierra y hay que reoperar muchas veces. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Nada más por ahora. Entonces recuerden los distintos tipos y las complicaciones comunes de las ostomías. La cirugía bariátrica, que prácticamente se hace indiscriminadamente, ¿no? Ya, esto de la cirugía bariátrica se ha salido de control porque ya se oferta como si fuera, pues, sacar un uñero, ¿no? En todos lados. Se ha descontrolado totalmente. Las indicaciones han sido claras desde un inicio, pero siempre después de intentos de manejo médico. O sea, estoy hablando del manejo de la obesidad. Y el manejo de la obesidad necesita un adecuado seguimiento endocrinológico, nutricional, psiquiátrico incluso. Y solo si es que todas las medidas conservadoras se han intentado, pero intentado bien, ¿no? No es que, pucha, voy a ir al gimnasio
me matriculo y voy a hacer deporte y voy 2 días. No, pero lo intenté y no pude. No, 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 no es así. La cirugía bariátrica tiene problemas, tiene sus complicaciones y las complicaciones pueden ser muy, muy peligrosas, que no son muy comunes, por cierto, pero cada vez se está haciendo de forma muy indiscriminada. Bien, entonces, la cirugía bariátrica tiene distintos fundamentos. Existe la banda gástrica, el bypass gástrico, la manga gástrica, y solo quiero acá que identifiquen cuál es el concepto quirúrgico. ¿Ok? Y al final vamos a ver cuál es la más recomendada, la que más se hace. Hay dentro de todos los fundamentos fisiológicos de la cirugía para el manejo de la obesidad, quiero empezar primero por las indicaciones. Hay toda una serie de indicaciones. La más importante es que ya no bajan con tratamiento médico. Y no solo médico, sino con hábitos, deporte, higiene, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí estamos de frente en la cirugía. Y las indicaciones tienen que ver con el manejo con el grado de obesidad y eso depende del IMC, el índice de masa corporal. La cirugía bariátrica es indicada en IMCs mayores o iguales a 40. O, en todo caso, IMCs mayores o iguales a 35, pero asociados a problemas metabólicos, como diabetes mellitus, que es el más indicado, el más común. ¿Ok? Entonces, comorbilidades metabólicas. Un índice de masa corporal superior, mayor o igual a 40, o un índice de masa corporal mayor o igual a 35 con comorbilidades. Incluso si es que el índice de masa corporal es superior a 50, no se recomienda. Esto es lo que llaman los superobesos. Los superobesos primero deben bajar por debajo de 50 su índice de masa corporal para recién estar considerados dentro de esa zona. Es peligroso hacer cirugía bariátrica en un superobeso. ¿Ok? Es peligroso. Muy peligroso. Entonces, eso tengan por favor tengan claro y es una pregunta totalmente posible. Lo otro es, hay dos conceptos sobre los cuales se basan las diferentes cirugías bariátricas. Uno de ellos, como menos cantidad y para eso reduzco el reservorio, reduzco el tamaño del estómago para restringir la cantidad de comida que recibo. Restrinjo, cirugías restrictivas. Y lo otro es, le dejo comer, ¿no es cierto? Pero que no se absorba. Cirugías que favorezcan la malabsorción, que los nutrientes y todos los carbohidratos y demás no se absorban bien. Lo cual es un poco peligroso, ¿no es cierto? Porque pueden irse al otro extremo de la malnutrición y demás cosas. Entonces, una cirugía puede ser, voy a poner acá tipos, restrictiva o puede ser malabsortiva o puede ser mixta. ¿No es cierto? Que es restrictiva más malabsortiva. Bien, ¿cuál es cuál? La banda gástrica, como están viendo acá, es la colocación, aunque no tan arriba, ¿no? Aquí esto prácticamente lo he puesto en el esófago. Se deja un poquito más de estómago. Se pone a la altura, por debajo del cardias, en la parte muy proximal del estómago, un cinturón que se va ajustando progresivamente, se aumenta, se suelta de acuerdo a la evolución del paciente. Por eso lo ven conectado a una bombilla, que incluso a veces va externa al paciente, y esto se va manipulando. Eso es la banda, se coloca una banda alrededor, como una chalinita, ¿no es cierto?, al estómago. ¿Qué están logrando con esto? Están reduciendo el tamaño del estómago, están volviendo un microestómago. Significa que cuando ustedes coman un arroz se van a sentir llenos, ¿no? Esto no necesariamente genera una sensación de llenura, de satisfacción. Puede haber incluso problemas gástricos de úlceras porque al final sigue habiendo la misma secreción probablemente y no digo que no sirve totalmente y se ha hecho y se sigue haciendo en ciertos pacientes, ¿no? En los cuales, como ven, aquí no se hace ningún corte. Pero ¿qué tipo de cirugía es? La banda gástrica es una cirugía restrictiva. ¿Ok? Porque están reduciendo el tamaño. Pero tiene alta tasa de recurrencias y bajo éxito en el manejo de la obesidad. Pero igual se puede hacer
No olviden que hay veces que no se puede operar del todo a un paciente y ahí necesitamos alternativas. Tiene alta tasa de recurrencias. Luego viene el bypass gástrico. Olvídense un ratito de esa imagen y solo les muestro esto. Estómago. Ya, ahí está. Se lleva el yeyuno en Y de Rux hacia el estómago. Yeyuno. No hay resecciones acá de páncreas, no es un cáncer. Se lleva el yeyuno. ¿Para qué? Para que el alimento pase de frente a cierto punto del yeyuno. ¿Esto qué va a generar? Que no se absorba totalmente. Porque va a pasar, no tuvo una adecuada digestión con contenidos con el ácido clorhídrico, porque es un aporte de salida sin píloro, no tiene adecuada mezcla con jugos pancreáticos, biliares, entonces los alimentos se van de largo y muchas veces no se absorben. ¿Puede generar hiperosmolaridad y los problemas de síndrome de dumping que ya hemos conversado? Sí, pero el fundamento es disminuir la absorción de los nutrientes. Es una cirugía mal absortiva. El bypass, tal cual, en su forma básica, como lo he dibujado ahí al costado. Mal absortiva. Pero la que está en la imagen, además del bypass, está haciendo una resección. No está resecando, sino está cortando el estómago para que solo este sea el reservorio. Y ahí incluso le hace el bypass. Esto reduce el tamaño y hace que pase más rápido. Mal absortiva, más restrictiva. En el caso de esa imagen, porque se está juntando con una sección, ¿no? Con una gastrotomía. Está dividiendo el estómago en dos. No todos los bypasses son restrictivos, algunos solo son mal absortivos. El gran problema del bypass gástrico, ya sea con restricción, sin restricción, es que genera malnutrición al paciente y nos podemos ir, si no tiene un adecuado manejo, hacia el otro extremo. Malnutrición. ¿Ok? Y el otro es el que más se está haciendo, lo ven en TikTok por todos lados, ahí a nuestros queridos colegas cogiendo sus estomaguitos, que está muy bien. Pero como que ya se está ofertando por todos lados, ¿no? La manga gástrica tiene es una reducción del tamaño. Aquí no están haciendo ningún bypass. Aquí están haciendo una reducción de tamaño y es restrictiva. Por cierto, voy a ponerle una estrellita porque es la que actualmente se está haciendo con más éxito en la reducción del peso y el control de problemas metabólicos. ¿Okay? Es la de elección de alguna forma, si les preguntaran. Reduce tamaño, baja el peso, tiene éxito, tiene menos complicaciones que las otras, sobre todo de los bypasses que terminan haciendo muchas anastomosis, pero de todas maneras siempre se corre el riesgo que acá haya dehiscencias, ¿no? Ha habido casos en los cuales hay obstrucción a este nivel porque justo a veces las grapas se terminan poniendo muy cerca al píloro y terminan cerrando esta zona y a veces generan estenosis, etc. Entonces tiene sus dificultades, ¿ok? Esta es la que más se está haciendo. Listo. Yo quisiera que tengan claro cuál es el concepto quirúrgico, cuáles son las indicaciones. Pero siempre y cuando no respondan a tratamiento médico, nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, esto con cirugía bariátrica.